Bien, tenemos entonces el nuevo tema que sería funciones y la función o en Excel. De por sí, estos más que funciones, nosotros en lógica matemática lo conocemos como operadores lógicos, los operadores lógicos y o, pero Excel los toma como funciones. Este tipo de funciones por lo general siempre van de la mano con la función sí. Entonces, de acá la importancia que vamos a aprender a combinar ambas funciones en una sola. Pero bien, vamos a ver acá las pequeñas definiciones que tienen de ambas funciones y luego vamos a explicar esto por medio de un dibujo. Tenemos acá la función O devuelve verdadero si alguno de sus argumentos se evalúa como verdadero y devuelve falso si todos sus argumentos se evalúan como falso. En este caso, la función O expande, bueno, la utilidad de esta función es expandir otras funciones que realicen pruebas lógicas. Cuando uno lee o ve este concepto de manera pues, a priori, es decir, por primera vez, prácticamente si uno no maneja el lenguaje técnico de las funciones en Excel, está uno perdido. Entonces, no le ponga mucha atención a lo que es la definición, vamos a enfocarnos más en lo que sería importante que sea una sintaxis, que eso sí es lo que realmente me interesa. La sintaxis de la función O, quiero que vea cómo es que funciona esto. Vamos a iniciar siempre con la función sí, como que estuviéramos trabajando con la función sí, solo que dentro de paréntesis, lo primero que va a ir colocado es el operador o. En lugar de colocar el criterio de comparación como lo hacíamos con la función sí, primero colocamos la función o y después de la función o vamos a colocar los criterios que vamos a comparar. Y aquí hay algo muy importante a destacar. Con la función sí solamente evaluamos un criterio, es decir, solo teníamos una condición, una pregunta, si lo quiere ver acá, que tenía que resolver. En cambio, con la función o y la función y también, usted tiene varios criterios que tiene que comparar, o si lo quiere ver de otra forma, tiene varias preguntas que tiene que contestar. En base, obviamente, a esos criterios, usted va a dar una respuesta que bien puede ser verdadera o una respuesta falsa. Eso si se cumplen los criterios que están acá. El nombre de la función en la versión en inglés de la función o es OR, así que si alguno de ustedes tuviese la versión de Excel en inglés, pues ya sabe que ahí lo va a encontrar con el nombre de OR. Bien, vamos a ver acá la tabla de verdad. Esto, pues si no estoy mal, se los tuvieron que haber enseñado en básicos o al menos vieron un chispazo sobre esto, sobre las tablas de verdad. En este caso tenemos la tabla de verdad de la función OR, en donde vamos a explicar esto, pero por medio de unos dibujos, que ese es el punto de acá de esta parte. Podemos ver acá que tenemos, si los dos criterios son verdaderos, la respuesta será verdadera. Pero si uno es falso y el otro es verdadero, pues la respuesta sigue siendo verdadera. ¿En qué momento se va a dar falso? Cuando los dos criterios sean falsos. La función y tenemos más de lo mismo. Básicamente tenemos una descripción muy técnica, la cual dice que si la función y va a devolver el verdadero si todos los argumentos se evalúan como verdadero y devolverá falso si todos o algún argumento se evalúa como falso. Prácticamente la función y es todo lo contrario a la función o. A este se le conoce como una función más estricta, es decir, se tiene que cumplir a cabalidad lo que él está solicitando para dar una respuesta verdadera. En cambio, la función o, a este es un poquito más liviano, es más flexible, pues con una respuesta que sea verdadera y todo el resto sea falso, aún así le va a dar una respuesta positiva. La sintaxis es la misma que se usa con la función o. Como podemos observar, lo único que cambia es el operador y por el o. Y en inglés o la versión en inglés de Excel la llamamos como AND. La tabla de verdad es esta, donde usted puede apreciar que si los dos criterios son verdaderos, la respuesta será verdadera. Pero si hay un criterio falso, aunque usted tenga 5 verdaderos, la respuesta sigue siendo falsa. Entonces solamente dará verdadero cuando los dos criterios sean verdaderos y por una falsa que exista, todo será falso. Bien, vamos a explicar esto con las tablas de verdad, con un dibujo acá. Permítame un momentito, para que usted más o menos me pueda entender y se pueda refrescar un poquito a lo que quiere decir esto. Bien, vamos a suponer la siguiente analogía. Hágase de cuenta que usted tiene sembrado ahí en su casa, en el patio de su casa, tiene sembrado dos árboles, ¿verdad? Obviamente,
uno le va a estar dando manzanas y el otro le va a estar generando peras. Pero esos dos, obviamente, árboles los tiene usted en el patio de su casa. Bueno, entonces usted como un buen productor de material, obviamente, ¿verdad? Va a necesitar de que se venda su producto, ¿verdad? Porque si no, ¿qué chiste tiene esto? Solo permítame, vamos a poner acá el son rojo. Y bueno, vamos a suponer que ahí tiene su árbol con manzanas. Disculpen ahí mis manzanas. Y vamos a dibujar uno con las peras. Bueno, entonces, vamos a suponer lo siguiente. Y tiene sus árboles y viene un cliente y le dice, vamos a decir que viene cliente A. El cliente A dice que quiere que usted le venda una caja con manzanas. Él quiere que usted le venda una caja con manzanas. Bueno, entonces usted viene, ¿verdad? Y empieza a bajar las manzanas obviamente, del árbol de manzanas, ¿verdad? Y las empieza a colocar. Y también a eso usted como buena gente viene y le dice que le va a agregar aunque sea un par de peras. Entonces, también en la misma caja le mete un par de peras. Y bueno, viene el cliente A y cuando ve la caja, obviamente se da cuenta que también vienen peras ahí mezcladas. Entonces, el cliente A viene y como dice, bueno, yo pedí manzanas, pero vienen también peras. Pero vienen manzanas, es decir, aunque traiga peras, a él le interesan las manzanas. Entonces, aún así viene y le paga por esa caja. Es decir, aunque vengan peras dentro de esa caja, él aún así las va a pagar porque a él lo que le interesa son las manzanas. Y si vienen las peras, pues para él va a tomar las peras como que si fueran ganancia, es decir, algo que realmente no le va a quitar la idea a él de comprar la caja con manzanas. Bueno, ese es el cliente A, que viene siendo representado por el operador O. Y después viene el cliente B. El cliente B, que es representado por el operador I, pasa lo siguiente. Lo mismo, él le pide una caja con manzanas y usted hace la misma jugada. Le mete manzanas y también le mete un par de peras como ganancia. Entonces viene el cliente B y se da cuenta de que también trae peras, esa caja, y entonces él en lugar de ser como el operador o el cliente A, él no le compra nada. Él básicamente lo que viene le dice que no le va a comprar absolutamente nada porque él fue muy claro en lo que había solicitado. Y que entonces en este caso o le quita las peras y le deja solamente las manzanas o si no, no le compra nada. Entonces, en este cliente estamos viendo que hay un punto más inflexible que el otro. Entonces, o usted cumple con lo que él le ha solicitado o simplemente no le da ninguna respuesta o simplemente la respuesta va a ser negativa. En este caso, que no le va a comprar ninguno de los productos que él está vendiendo. Entonces, podemos ver claramente acá. Regresando a la tabla de verdad, tomaríamos lo siguiente. Función O. Si tengo yo una caja con manzanas, en una caja con, en este caso, manzanas, pues entonces la sigo comprando. Pero si mi caja vienen peras y vienen manzanas, aún así la sigo comprando. Pero si en la caja solamente vienen peras, entonces el operador ya no compra nada porque él obviamente quiere manzanas y entonces ahí ya no le trae ganancia, ¿verdad? Que vengan solamente peras y no traigan ninguna manzana. Así que ahí daría respuesta falsa. En cambio, con el operador y pasa totalmente lo contrario. Si las cajas que le están vendiendo tienen manzanas, solamente manzanas, perfecto, él las va a comprar. Pero si le van a vender una caja con peras y la otra con manzanas, él ya no compra nada porque él quiere solamente manzanas. Quiere dos cajas con manzanas y no solamente una. Y obviamente si usted le ofrece dos cajas con peras, definitivamente mucho menos le va a comprar algo. Entonces, yo espero haber dejado más o menos orientado este tema del operador I y el operador O, cómo es que funciona cada uno de ellos, donde resumiendo decimos, la función O básicamente va a devolver una respuesta verdadera si al menos se cumple una de las varias condiciones que le han planteado. Y la función I va a devolver verdadero si se cumplen todas las condiciones que se han planteado. Entonces, importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? Para lo que vamos a trabajar. Bien, nosotros el día de hoy vamos a trabajar con este archivo. Se los voy a pasar por si no lo tienen. Este lo vamos a trabajar este día miércoles y el próximo cuando regresemos de esas actividades que van a ver para continuar con este tema. Solo permítanme.
Disculpen, solamente voy a dejar de compartir pantalla un momentito, voy a pausar la grabación. Primero, para poder determinar lo siguiente, para poder determinar lo que serían esta clasificación, imaginémonos lo siguiente. Hágase de cuenta que usted ya tiene hijos, va a una guardería, pero usted en total tiene tres hijos, ¿verdad? Y obviamente los tres los tienen en una guardería. Hágase de cuenta que usted va a la guardería y pues entonces tiene el montón de niños ahí, pues obviamente jugando, pero usted tiene que identificar cuáles son los tres hijos que obviamente son suyos, de todo el montón de niños que están ahí. Entonces, lo mismo pasa acá con esto. Tenemos que identificar cuáles son las letras del alfabeto. Ahora bien, en el caso de los niños, obviamente imagínense que tiene 100 niños, pero solamente tres son suyos. ¿Qué es más fácil hacer? Ir a buscar los tres niños que son suyos o empezar a separar los 97 niños que obviamente no son suyos y obviamente lo que le quede van a ser los tres que le van a pertenecer. Entonces, ahí tenemos dos opciones. La primera opción es ir a buscar directamente los tres niños que son de nosotros o la segunda opción es empezar a separar los 97 niños que no tienen nada que ver con nosotros y obviamente los tres que queden van a ser los hijos de uno. Lo mismo pasa acá con las letras del alfabeto. Aquí tengo 5 vocales y 22 consonantes. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a buscar directamente las 5 vocales o separar las 22 consonantes? En este caso, lo más certero y lo más fácil y práctico sería ir a buscar directamente las 5 vocales, porque solamente tengo que ir a buscar 5 letras, que estar separando 22 letras que serían las consonantes. Por lo cual, acá vamos a hacer la siguiente planteamiento. Voy a colocar acá signo igual, función sí, y voy a usar el operador O. En este punto, una vez que ya he planteado el operador O, y disculpen acá, le voy a hacer un poquito más de zoom. Permítame un momentito. Vamos a colocar acá, función igual, ¿sí? Vamos a usar el operador O, abrimos paréntesis, y entonces empiezo a hacer las comparaciones, y voy a decir acá, si la letra que está en A2, si la letra que está en A2 es igual a la letra A en minúscula, y vean que la letra A la estoy colocando entre comillas, si la letra que está en A2 es igual a la letra A, entonces voy a seguir comparando. En lugar de dar una respuesta, como lo hacía yo con la función sí, voy a buscar otras comparaciones. O si la letra que está en A2 es igual a la letra E, punto y coma, o coma a quien le corresponda. O si la letra que está en A2 es igual a la letra I, punto y coma. O si la letra que está en A2, vean que solamente le doy un clic a A2 nada más, ya sea que lo escriba o le dé un clic directamente, o si la letra que está en A2 es igual a la letra o por último, si la letra que está en A2 es igual a la letra, en este caso, U. Cierro paréntesis. Vean que ahí tengo 5 comparaciones. El punto y coma separa cada una de las comparaciones. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5, cosa que con la función sí de tipo simple que usamos hace unas semanas atrás, solamente hacíamos una comparación. Aquí estamos haciendo 5 en total. Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Si tenemos este punto acá, voy a colocar punto y coma, ¿verdad? Y ahora voy a trabajar lo que sería las respuestas verdaderas. Si en caso en A2 estuviese alguna de esas 5 letras, voy a dar como respuesta la palabra vocal. De lo contrario, si en A2 no se encuentra ninguna de esas letras, voy a colocar la palabra consonante. Y cierro comillas y cierro el paréntesis. De esa forma. Ahora bien, ¿por qué elegí yo colocar las vocales? Porque en este caso, que lo podría haber hecho con las consonantes, sí. Podría haber colocado las consonantes, pero eso significaría que en lugar de dar 5 comparaciones, como lo estoy haciendo con las vocales,
tendría que haber colocado 22 comparaciones por cada una de las consonantes. Y obviamente la respuesta verdadera sería consonante y la respuesta sería falsa sería vocal. Entonces ahí desde ese punto hay que analizar bien que cuál es el camino más corto para comparar. Y en este caso yo me decanté por las vocales que solamente pues son 5, a excepción de las 22 consonantes, ¿verdad? Que si no me hubiera hecho más trabajo. Bien, otra pregunta que plantean es la siguiente: ¿por qué el operador O? ¿Por qué no se usa el operador I, sino que solamente el operador O para este tipo de situación, mientras terminan de copiar acá los chicos? A ver, hasta el día de hoy, y al menos yo lo interpreto así, no hay ninguna vocal que sea equivalente a las 5 vocales. Es decir, no existe ninguna letra que sea equivalente en sonido y en escritura a las 5 vocales. Eso no existe. Entonces, si yo hubiese colocado el operador I en lugar del O, con el operador I, Excel tendría que ir a buscar una letra que básicamente haga la representación de eh, las vocales que están acá. Permítame un momentito, disculpe. ¿Qué pasó? Bien, discúlpenme, hay una interrupción, chicos. Continuamos. Como les decía, tenemos las vocales y como les decía, no hay ninguna vocal que represente las 5 vocales al mismo tiempo. Entonces, si yo le colocara acá la función I a Excel, Excel tendría que buscar una letra que fuese igual a la A, a la E, a la I, a la O y a la U al mismo tiempo. Entonces, obviamente eso no existe. Por eso se da la función O para tener distintas alternativas. Y si alguna de ellas llega a ser cierta, pues la respuesta será verdadera. Voy a, en este caso, a desplegar la función hacia abajo y vamos a poder observar que tenemos ahí las diferentes clasificaciones. Vocal, consonante, obviamente vocal acá con la letra E y tenemos acá también con la letra U. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo acá y a la letra A le cambio por una Z? Automáticamente me lo cambia a consonante. Pero si quito esa Z y le coloco por una I latina, me lo tira a vocal. Entonces, como ustedes pueden observar, ya está como quien dice programado, entre comillas, el que usted pueda hacer esos cambios, ¿verdad? Bien, vamos ahora al siguiente punto, que sería la otra clasificación de acá de los números que van de 1 a 10. Estos números, obviamente, vamos a clasificarlos en números par y los números impar. Sin embargo, acá nosotros ya sabemos, obviamente, desde que nos enseñaron, estábamos en primaria, cuáles eran los números pares y los números impares. Solo que aquí vamos a clasificar estos números, los que van de 1 a 10 nada más, en pares o impares. Entonces yo me pongo a ver, a revisar acá. Tengo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 como números impares. O sea, en total son 5 números impares. Y como números pares yo tengo al 2, al 4, al 6, al 8 y al 10. O sea que también tengo 5 pares. Entonces, en este punto, prácticamente hay un equilibrio entre números impares y números pares.
por lo cual no hay un camino corto que yo pueda tomar para hacer comparaciones, porque básicamente es la misma cantidad. Así que voy a optar por utilizar los números pares para poderlos clasificar. Por lo tanto, voy a iniciar acá, signo igual y coloco sí, y coloco acá. Si el número que está en D2 fuese igual al número 2 y observen acá de que estoy colocando el número 2 sin comillas, porque el número 2 es un dato numérico. Así que no hay necesidad de colocarle comillas a menos que fuese texto. Si D2 es igual a 2, entonces vamos a seguir comparando y perdonen acá. Aquí voy a cambiar acá, sería O. Disculpen, esto pasa también. Si D2 es igual a 2, entonces punto y coma. O si en D2 estuviese el número 4, punto y coma. O si en D2 estuviese el número 6, punto y coma. O si en D2 estuviese el número 8, punto y coma. O si en D2 estuviese el número 10, vean ahí que estoy diciéndole a Excel que busque en D2 cualquiera de esos 5 números, el 2, el 4, el 6, el 8 o el 10. Entonces, yo le estoy indicando eso a Excel, de que busque alguno de esos 5 números. Y si llega a encontrar alguno de ellos, entonces que dé como respuesta verdadera la palabra par, número par. De lo contrario, si Excel no encuentra en esa celda de 2 ninguno de esos 5 números, que dé la respuesta número impar. Entonces, ahí estoy trabajando la función O, donde tengo 5 alternativas y le estoy diciendo a Excel, perdón, que busque al menos una de ellas, que encuentre al menos una de ellas. Si es así, que tire que es número par. Y si no, pues entonces que tire que es número impar. Bueno, ahora bien, ¿podría haber utilizado yo los números impares? Sí. Como dije hace un momentito, aquí básicamente pues teníamos 5 impares, 5 pares y pues podría haber utilizado yo los números impares. Y pues hubiera colocado yo D2 es igual a 1, a 3, a lo que sería 5, 7 y 9. Y en lugar de colocar como respuesta positiva número par, hubiera colocado número impar. Y como respuesta negativa, hubiera colocado número par en vez de impar. Entonces, básicamente es al revés. Las respuestas van a cambiar en base a cómo usted plantee las condicionantes. Voy a darle enter y vamos a bajar acá. Y ahí tenemos las diferentes clasificaciones. No sé si en casa tenemos alguna duda, alguna pregunta o acá, dudas o preguntas, ¿no? Bueno, vamos a bajar un poquito más acá, a esta tabla de acá abajo. Está justamente abajo de la clasificación de los números, tenemos esta tabla por acá. Y tenemos lo siguiente. Dice acá, si la suma de datos 1 y datos 2, es decir, si la suma de estos dos es mayor o igual a 50, o si la suma de datos 3 y 4 también es mayor o igual a 50, entonces que se coloque en la casilla respuesta la palabra que se cumple criterio. De lo contrario, vamos a colocar que no se cumple criterio. A ver, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Vamos a evaluar si la suma de estos dos es mayor o igual a 50 o también vamos a evaluar si esto es mayor o igual a 50. Si la suma de estos dos es mayor o igual a 50. Entonces, si la suma de estos dos y también la de estos dos es mayor o igual a 50, vamos a indicar que se cumple criterio. Pero si esto de acá no se cumple, pero este sí, aún así le vamos a colocar que se cumple criterio. ¿En qué momento vamos a colocar no se cumple criterio? En el momento en el que la suma de estos dos y estos dos de acá también, ninguna de las dos sumas sea mayor o igual a 50. En ese momento vamos a colocar que no se cumple criterio. Bueno, vamos a iniciar entonces en este momento y vamos a colocar
la siguiente operación, siempre con la función sí. Utilizamos operador o, porque vamos a evaluar esto acá, y voy a indicar entonces lo siguiente. Perdonen acá por el zoom, pero si no lo pongo, si lo agrando más, voy a perder visibilidad yo también acá. Y coloco acá, sí, operador o, si la suma de datos uno más datos 2 que está en E22, si la suma de ambos es mayor o igual a 50, punto y coma, o si la suma de datos 3 más datos 4 es mayor o igual a 50, entonces que se coloque como respuesta positiva, se cumple criterio. De lo contrario, que se coloque como respuesta negativa, no se cumple criterio. Entonces, si se fija bien, también esto, puedo plantear yo operaciones matemáticas para poder ver esto. Ya puedo plantear operaciones matemáticas para poder ver un criterio. No solamente puedo usar el signo igual, también puedo usar el signo mayor o menor que, o diferente que, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo esté realizando. Y en este caso lo que estoy haciendo son operaciones entre dos celdas y el resultado de esa operación que se compare con, en este caso, el dato numérico que sería 50. Entonces, en este punto, estoy indicando que cualquiera de las dos sumas, ya sea una u otra, si es mayor o igual a 50, que diga que se cumple criterio. Y si no, pues que no se cumple. Vamos a darle enter acá y me tira que la primera dice que se cumple criterio. Voy a plegar la fórmula hacia las demás celdas, hacia abajo. Y podemos ver acá que este no se cumple. ¿Por qué este no se cumple? Porque si yo sumo estos dos, 14 más 20 me dan 34. Y si sumo 10 más 2 me dan 12. Ninguno de los dos superó a los 50, o al menos llegó a él. En cambio, en este, en el primero, si yo sumo 10 más 25 da 35. Obviamente no llega al punto, pero 36 más 24 me está dando 60. Por lo tanto, al menos si se cumplió, la respuesta será verdadera, aunque este no lo haya hecho. Entonces, es importante, por favor, a tomar en cuenta cómo es que funciona el operador o para poder realizar este tipo de operaciones. Bien, no sé cómo vamos allá, jóvenes. ¿Dudas o preguntas? ¿Seguros? Ahí en casa, no sé si estamos bien. Bueno, disculpen si voy un poquito, pues, acelerado, pero quisiera al menos terminar el operador o el día de hoy y vamos a ir a hacer el siguiente esquema. Si se termina el tiempo, por favor, volvamos a ingresar por el mismo link ya solamente para los últimos 5 minutos. Bueno, ahora nos vamos a tirar a este último que está acá arriba y tenemos los siguientes planteamientos. Tenemos acá los nombres de tres señoritas, ¿verdad? Con algunas características como el color de cabello de cada una de ellas, su peso en libras y su altura en centímetros. Y algunas respuestas que nosotros vamos a brindar en base a lo que nos están planteando acá. Entonces dice la primera, si María o Fernanda son de pelo rubio, entonces vamos a colocar en la casilla respuestas la palabra afirmativo. De lo contrario, si María o Fernanda no son rubias, o sea, si ninguna de las dos son rubias, vamos a colocar la palabra negativo. Vamos a volver a ingresar, por favor, en este momento por el mismo link para poder terminar esto y pues continuamos. Así que por favor, sálganse de esta reunión.